Shabbat Tov, bendiciones del Altísimo sobre la vida de cada uno de ustedes, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso de cada uno de los líderes que conforman esta iniciativa de Kirush, Aliá Moshe Pérez, Magui Mijael y todos los demás colaboradores, que la paz y la bendición sea sobre ellos y sobre cada uno de ustedes. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y que la Torá siempre sea un manjar, un deleite sobre su vida. En este primer día de la semana estamos comenzando a estudiar la Parashá Toldot, que se estará estudiando este próximo Shabbat. Y la Parashá Toldot es una porción extraordinaria. Toldot significa generaciones, como lo dijimos en el audio anterior que puedes escuchar, ¿verdad? Y nos habla de una manera especial de la historia de Jacob y Esaf. Una historia llena de problemas, una historia llena de dificultades, una historia llena de diferencias. Y de estas cosas tenemos que aprender, porque esa historia sigue impactando nuestras vidas hasta el día de hoy. Y de eso vamos a ir comentando con la ayuda del cielo un poco, ¿verdad? Porque precisamente aquí la Parashá nos comienza a hablar del grueso de este problema, ¿ok? Aquí en la Aliyá número 5 que estaremos estudiando. La Aliyá número 5 se encuentra en Génesis, capítulo 26, verso 30 al 27. Bereshit, Génesis 26, 30, 27. Ok, esa es la quinta aliyá. La vamos a leer para que puedas tener todo el contexto de esta aliyá, y vamos entonces a compartir algunos aspectos importantísimos de esta aliyá con cada uno de ustedes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu ivotah bexibanu al divrei Torah. Bendito eres tu eterno, Dios nuestro, soberano universo, que nos santifica con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto a las palabras del estudio de tu Torah. Amén, ve amén. Dice así esta parashá. Le hizo entonces un banquete y comieron y bebieron. Madrugaron por la mañana y se juntaron el uno al otro. Entonces se despidió de ellos Yitzhak, y ellos partieron de él en paz. Y sucedió ese mismo día que vinieron los sirvientes de Yitzhak y le contaron acerca del pozo que habían cavado, y dijeron: encontramos agua, y lo llamaron Shibá. Por eso el nombre de la ciudad es Beersheba hasta el día de hoy. Esaf tenía 40 años cuando tomó esposa a Yehudí, hija de Berí el eteo, y a Basmán, hija de Elón el eteo. Y ellas provocaron una rebeldía espiritual en contra de Yitzhak y de Rivka. Y sucedió que cuando había envejecido Yitzhak y se turbó su visión, que llamó a Esaf su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él le dijo: heme aquí. Y dijo: he aquí que he envejecido, y no sé cuál es el día de mi muerte. Afila por favor tus armas, tu espada y tu arco, y sal al campo a cazar para mí alguna presa. Luego prepárame manjares como a mí me gustan, y tráeme, y comeré, para que pueda bendecirte mi alma antes de mi muerte. Rivka estaba escuchando cuando Yitzhak hablaba a Esaf su hijo, y fue Esaf al campo a cazar una presa para traer. Pero Rivka dijo a Jacob su hijo diciendo: he aquí que oí tu padre hablándole a Esaf tu hermano diciendo: tráeme una presa y hazme manjares para comer, y te bendeciré en la presencia de Adonai antes de mi muerte. Ahora, hijo mío, obedece mi voz respecto de lo que te voy a ordenar. Ve por favor al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos selectos, y haré con ellos manjares para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo traerás a tu padre, él comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Le respondió Jacob a Rivka su madre:
Pero Esau, mi hermano, es un hombre velludo, y yo soy lampiño. Tal vez me palpe mi padre, y entonces sus ojos seré burlón, y así traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero le dijo la madre: que sobre mí recaiga la maldición, hijo mío. Solamente escucha mi voz y ve y búscamelo. Entonces él fue a buscarlo y se los trajo a su madre, y preparó su madre manjares como le gustaba a su padre. Entonces tomó Rivka las vestimentas limpias de Esaf, su hijo mayor, que estaban con ella en la casa, y vistió con ellas a Jacob, su hijo menor, con las pieles de los cabritos, y los cubrió los brazos y el cuello, y colocó los manjares y el pan que había preparado en las manos de Jacob, su hijo. Y vino ante su padre y le dijo: Padre. Y él dijo: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y dijo Jacob a su padre: soy yo, Esau, tu primogénito. He hecho tal como me ordenaste. Levántate, por favor, siéntate y come de la presa, para que pueda bendecirme tu alma. Y dijo Yitzhak a su hijo: ¿cómo es que tan rápido encontraste, hijo mío? Y él dijo: porque lo dispuso Hashem, tu Dios, para mí. Y dijo Yitzhak a Jacob: acércate, por favor, para que pueda palparte, hijo mío, para ver si eres mi hijo Esaf o no. Y se acercó Jacob a su padre Yitzhak y palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaf. Pero no lo reconoció, pues sus manos eran como las manos de Esaf, su hermano velludas, de modo que lo bendijo y dijo: eres en efecto mi hijo Esaf. Y dijo: soy yo. Dijo: sírveme y comeré de lo que has cazado, mi hijo, para que pueda bendecirte mi alma. Y le sirvió y comió, y le trajo vino y bebió. Entonces le dijo Yitzhak, su padre: acércate, por favor, y bésame, hijo mío. Y se acercó y lo besó, y olió el aroma de sus vestimentas, y lo bendijo diciendo: mira, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que bendijo Hashem. Amén, ve amén. Bueno, esa es la quinta aliyá que tenemos que destacar el día de hoy. Al principio, esta quinta aliyá nos habla del encuentro, de la continuación de la narrativa del encuentro entre Yitzhak y Abimelech, rey de los filisteos. Allí la Torá se enfoca en este aspecto importante y como lo tuvimos hablando en la cuarta aliyá, hubo un pacto de paz entre ellos dos. Baruch Hashem por eso. Pero luego la Torá se centra en la narrativa que tiene que ver con Esaf y Jacob. Y la situación de la bendición. Tenemos que entender algo aquí de suma importancia. Muchos toman este texto para decir que Jacob es un tramposo, que Jacob es un embustero, que Jacob es un engañador. Y en los púlpitos cristianos se habla en contra de Jacob de una manera despectiva, basándose precisamente en este acontecimiento. Permítanme aclararles ciertas cosas para que ustedes puedan tener la perspectiva correcta de todo este incidente. En primer lugar, la Torá nos había dicho al inicio de esta parashá que Jacob era un hombre simple que moraba en tiendas. Y esa palabra simple también puede interpretarse como un hombre íntegro que moraba en tiendas. De hecho, muchas de las traducciones traducen el término como un hombre íntegro. Un hombre íntegro que moraba en tiendas. De hecho, voy a leer esta parashá, esta Torá
que tengo, ¿verdad? Y quiero que ustedes puedan buscar conmigo, ¿verdad? El verso de capítulo 25, versículo 27. ¿Ok? Génesis 25, 27, que forma parte de la primera aliyá de esta lectura. Fíjate cómo dice el texto, dice así: crecieron los jóvenes y se transformó Esaf en un hábil cazador, un hombre de campo. Pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en las tiendas. ¿Qué nos está dando testimonio la Torah? De hecho, el término en hebreo es tamim, y también puede significar perfecto, ¿ok? Perfecto, íntegro, simple, que habitaba en tienda. Entonces, ¿cuál es el testimonio que la Torah nos está dando aquí con respecto a Jacob? Que Jacob era un hombre íntegro, que Jacob era un hombre que no era engañador. De hecho, el engañador era Esaf. ¿Por qué? Porque un cazador tiene que ser experto en el engaño para atrapar a sus presas. Un cazador que se la pasa en la calle, hombre de campo, que aprende de las cosas de afuera, no es igual que un hombre que se la pasa en su casa constantemente. El engañador es Esaf, que era un hombre de campo, un cazador, experto en trampas para animales, experto en el engaño. Jacob era un hombre de tiendas, y aquí nuestros sabios dicen que las tiendas se refieren a las tiendas de estudio de Torah, porque Jacob se la pasaba en la tienda de Shem y Eber estudiando Torah, que eran los maestros de aquellos días. Entonces, la Torah nos está diciendo aquí algo importante. Jacob no es un engañador. Jacob es un hombre íntegro, un hombre perfecto, un hombre simple que mora en las tiendas de estudio de Torah. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Jacob anhelaba la primogenitura y se la compró legítimamente a Esaf, quien se la vendió. ¿Qué implicaba la primogenitura? Sí, la primogenitura implicaba ser el representante de la casa, ¿ok? Representaba doble bendición, doble herencia, pero lo más importante de la primogenitura era la Avodah Hashem, el servicio al Eterno. Era el aspecto más importante de la primogenitura. De hecho, cuando en los profetas el Eterno se refiere a este hecho, la Torá dice: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Por qué la Torá dice en nombre de Hashem que aborreció a Esaú? Porque Esaú menospreció la primogenitura, que era el servicio a Dios. Esaf no quería servirle a Dios. Esaf quería las bendiciones, pero no quería el servicio a Dios. Y vendió sus primogenitura, y por lo tanto, el legítimo heredero de esas bendiciones que Yitzhak tenía que declarar era Jacob, por cuanto Esaf vendió la primogenitura. Aquí vemos dos cosas importantes. Número uno, Jacob no era tramposo, engañador, era íntegro. Y número dos, Jacob compró la primogenitura y por lo tanto era el legítimo heredero de las bendiciones. El legítimo heredero de las bendiciones. Esto lo entendía su madre Rivka. Además que ella veía las cualidades espirituales de Jacob y sabía que Esaf no merecía las bendiciones porque se parecía mucho a su hermano Labán, el hermano de Rivka, quien era un tramposo, un engañador.
y el del cual Jacob luego se va a enfrentar con él. Por causa de este incidente, Jacob tiene que marcharse y habitar con Labán, y nos vamos a dar cuenta que Labán era un tramposo, un engañador, un malvado. Rivka, que se crió con Labán, sabía identificar a un tramposo y sabía que el tramposo era Esaf. De hecho, el Midrash nos cuenta que Esaf se iba al campo, pero antes de irse al campo pasaba por la yeshiva y escuchaba el tema, un poquito del tema que se estaba tocando en las tiendas de Sheni Eber, y después se iba al campo. Y luego llegaba a su padre con trampa, con engaño, y le mencionaba: mira, padre, hoy estaban hablando de la yeshiva de este tema, qué interesante, ¿verdad? Padre, cuéntame un poquito más de eso. Y el papá pensaba de manera incorrecta de que Esaf le gustaba la Torá, y era mentira. Él había ido a escuchar solamente el tema para luego irse al campo, pero mantenía engañado a su padre. Por eso es que dice la Torá que Yitzhak lo amaba porque comía de su caza. Allí caza significa engaño, es decir, Yitzhak lo amaba porque comía sus engaños, creía en sus engaños. Y esto es algo importante que tenemos que nosotros entender. Entonces, Jacob no era el tramposo era Esaf, quien quería robarse la bendición cuando menospreció la primogenitura. Y esto tenemos que tenerlo nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos tener el entendimiento apropiado de cada una de estas cosas. Entonces, ¿qué podemos comprender en todo esto? Que Jacob era un hombre íntegro, y que él merecía la bendición. Por lo tanto, lo tercero que tenemos que entender es que el plan para recibir esa bendición no lo elaboró Jacob, lo elaboró su madre, y Jacob fue obediente a la voz de su madre. Él no tuvo nada que ver, fue ella la que le dijo: tráeme esto, ella fue la que preparó la comida, ella fue la que vistió a Jacob, ella fue la que lo mandó allá, y él lo que hizo fue obedecer la voz de su padre. Y en cuarto lugar, el Midrash nos dice que Jacob nunca dijo una mentira, que Jacob no dijo una mentira. ¿Por qué? Porque cuando su padre le preguntó, Jacob habló con integridad. Por ejemplo, dice la Torá lo siguiente, y voy a leerles este verso porque tú tienes que entender que hay ciertos términos, ¿verdad?, que tú tienes que interpretarlos correctamente. ¿Okay? Por ejemplo, en el hebreo se pueden ver mejor las cosas, ya que en el español se le agregan ciertas cosas. Por ejemplo, el texto nos dice aquí: Vayomer Jacob el Aviv, y Jacob le dijo a su padre: Anoji, yo soy, Esaf Bejoreja, Esaú es tu primogénito. En otras palabras, según el Midrash, interpretando esta expresión en el hebreo, Jacob no le dijo a su padre que él era Esaú. Jacob no le dijo a su padre: yo soy Esaú. Le dijo: Anoji, yo soy. Y luego le dijo: Esaú es tu primogénito. Él lo que dijo fue que una verdad, Esaú es tu primogénito porque nació primero. Pero no dijo: yo soy Esaú tu primogénito, sino que dijo: yo soy, Esaú es tu primogénito. De forma separada, para no mentir. Es lo que dice el Midrash. Obviamente no podemos tomarlo literalmente, pero de ahí el Midrash lo que busca es enfatizarnos en que Jacob se mantuvo en integridad. Luego Jacob le pregunta directamente: ¿eres tú mi hijo
¿eres tú mi hijo Esaf? Y Jacob no le dice, sí, yo soy tu hijo Esaf. No le dice eso. Le responde simplemente Anojí, yo soy. No le dijo, yo soy Esaf. Ni dijo, sí, yo soy Esaf. Él le dijo, yo soy Anojí, yo soy. O sea, escucha mi voz, yo soy. Para que él entendiera que él no estaba mintiendo. Es mi voz, la voz de Jacob. Anojí, yo soy. De hecho, Isaac luego dice, es la voz de Jacob. Y no solamente lo dice por el tono de voz, sino también porque él le dijo, el Eterno dispuso delante de mí esta presa. Y al hablar del Eterno, Isaac pudo saber que era Jacob por la voz, porque estaba hablando de Hashem. Entonces, estos son aspectos importantes, ¿ok? Los más importantes son los tres primeros que mencionamos, pero agrego este cuarto dado por el Midrash para que puedas tener mayor importancia en todo esto y puedas establecer todo esto en tu vida. El punto aquí es, Jacob era el legítimo heredero de las bendiciones y sobre él debía recaer las bendiciones por cuanto él era un hombre íntegro que servía al Eterno. Era un hombre, además de esto, compró la primogenitura, la compró y era por lo tanto el legítimo dueño de la primogenitura. Y en tercer lugar, el plan lo ideó su madre. Él lo que hizo fue obedecer la voz de su madre. ¿Ok? Así que esto es importante que lo tengas en mente. Que el Eterno nos bendiga y nos ayude a entender el espíritu de Esaf, que está operando mucho en el cristianismo, lamentablemente, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, según la tradición, Esaf, uno de los descendientes de Esaf, fue el fundador de Roma, y el espíritu de Roma está en muchas iglesias cristianas. Y ese espíritu los hace hablar en contra de Jacob, sentir ese odio contra Jacob. Permita Hashem que podamos ser liberados por completo de ese espíritu y podamos ver la Torah en su esencia, la Torah en su bendición y poder entonces entender la legitimidad que tenía Jacob de esta bendición. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom Ubraja.